Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Julieta Castellano, soy miembro de GEAS y estudiante de Economía. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer como una suerte de conversatorio con el fin de presentar a dos corrientes que están muy en boga, que son por un lado la economía feminista y por el otro el ecofeminismo. Por el lado de la economía feminista va a estar hablando Agus Barma, que es estudiante de economía también y es auxiliar de investigación del grupo de estudios de economía y género. Y por el lado del ecofeminismo va a estar Flor y Maga del taller ecologista. La idea un poco de este encuentro va a ser, digamos, obviamente entender qué estudia cada corriente en particular y por otro lado ir planteando ejes o preguntas en común o conceptos a través de los cuales las chicas se van a explayar en cada una de las disciplinas. La idea es que el primer eje sea como más introductorio para que puedan explicar las corrientes, cómo surgen y demás. Ya el segundo y el tercer eje es como más de las críticas y las crisis, y ya el cuarto eje como que sale un poco y es un poco más esperanzador o un poco más ligado a lo concreto y a las experiencias. Así que bueno, bien, bueno, el primer eje más introductorio, sabemos que por un lado la economía feminista es una corriente de pensamiento heterodoxa dentro de la economía que se preocupa por visibilizar las cuestiones de género dentro de la dinámica económica y, digamos, la implicancia que tienen en la vida de las mujeres. Y por el otro lado, obviamente todo esto es muy a grandes rasgos, después las chicas lo van a explicar mejor, el ecofeminismo plantea como caras de una misma moneda o le da la misma relevancia a la subordinación, a la explotación y a la opresión que tienen tanto las mujeres como la naturaleza dentro del sistema. Y entonces, bueno, la pregunta que hago para darle pie a la charla es, bueno, por un lado, para la economía feminista, digamos, ¿en qué se diferencia la economía feminista de la economía neoclásica? Digamos, cuáles son las críticas que le hace, que justamente la hace constituirse como una corriente heterodoxa. Y por el otro lado, bueno, introducir un poco al más, digamos, lo que es el ecofeminismo, más desde adentro, y por qué el ecofeminismo habla de sostenibilidad de la vida y por qué pone a la vida en el centro de su análisis. Así que bueno, la que quiera empezar a hablar. Bueno, si quieren tomo la palabra. Eh, bueno, algo, digamos, clave o por ahí como más ilustrativo para entender qué es la economía feminista es diferenciarla como de la economía más ortodoxa y neoclásica, que sería la que estudia al hombre blanco heterosexual de clase media. Es decir, entonces la economía feminista va a poner en relevancia ese sesgo androcéntrico y heteronormativo y va a incorporar el concepto de género como transversal al análisis. A mí me parece interesante el concepto de Corina Rodríguez Enrique, que dice que el género es una construcción histórica y social que asocia un conjunto de roles y valores con uno y otro sexo, implicando cierta jerarquía entre ellos, determinando lo que la sociedad considera femenino y masculino, y ubicando lo femenino de manera subordinada a lo masculino. Entonces, la economía feminista se va a encargar de visibilizar estas desigualdades y de producir evidencia, digamos, y indicadores para mostrar esta desigualdad y también políticas para transformarla. Eh, entonces, algo interesante de la economía feminista que va a diferenciarse de por ahí las corrientes más ortodoxas es que va a cuestionar el concepto de lo que entendemos como economía y de lo que conocemos como trabajo, porque va a incorporar no solo el trabajo para el mercado, es decir, el trabajo remunerado al análisis, sino que va a también ampliar el horizonte hacia los trabajos no remunerados, que después por ahí vamos a profundizar más adelante, pero va a incorporarlos al análisis, digamos. Entonces, un poco lo que va a buscar hacer es eh, como derribar ese mito de que solo existe lo que pasa por el mercado y mostrar cuestiones que pasan en los hogares, digamos, y abrir y politizar el por dentro de los hogares también.
sigan ustedes, chicas, si quieren. No me podía desmutear. Bueno, y por el lado del ecofeminismo, primero como para entender un poco de dónde viene, se empieza a hablar de ecofeminismo en los 70, en Estados Unidos. Ahí es que se empieza como a hacer una teoría ecofeminista, desde un sector del feminismo que estaba como preocupado o se sentía interpelado por la crisis ecológica, los impactos ambientales del modelo capitalista, que en ese momento ya empezaban a ser un tema. En los 70 se publica el primer informe de los límites al crecimiento, el informe Meadows. Y bueno, ya se empieza a hablar de esto, de los impactos ambientales, de la industrialización, y también el ecofeminismo empieza a interiorizarse o a preocuparse por la medicalización de la vida, los impactos de la industria farmacéutica, y cómo la medicina y la industria farmacéutica empiezan como a irrumpir en muchos aspectos, digamos, de la vida de la gente, de las sociedades. Y bueno, así es como que se empieza a hablar y a teorizar sobre la relación entre patriarcado y capitalismo y esta opresión que decía Juli tanto de los cuerpos y del trabajo de las mujeres y de la naturaleza y de los bienes naturales. Pero bueno, hablando un poco más de la actualidad, que por ahí bueno, es lo más interesante, lo que podemos decir es que el ecofeminismo se presenta como una propuesta política, como una propuesta de poner en diálogo a los dos movimientos, al ecologismo y al feminismo o a los feminismos. Bueno, primero entendiendo que son dos movimientos que en los últimos años como que ganaron mucha visibilidad, que tienen mucho para aportar, digamos, al debate digamos, ante esta crisis civilizatoria, y tienen mucho para aportar para construir sociedades más justas, más igualitarias, con menos desigualdad, y donde también se pueda garantizar el acceso, digamos, y la satisfacción de las necesidades básicas para todas las personas, como un poco también redefinir qué es el bienestar, qué es una vida digna para todas las personas, y también pensando en las futuras generaciones. Y bueno, en esta propuesta y en este diálogo también el ecofeminismo dialoga con otras disciplinas, como vamos a ver, bueno, con la economía feminista, como estamos viendo ahora, pero bueno, también con el urbanismo feminista, que también es muy interesante, con la ecología política, y principalmente con feminismos populares, comunitarios, indígenas también, que bueno, tienen como toda una propuesta y una práctica de redefinir la forma en que nos relacionamos, tanto entre las personas como con la naturaleza. Bueno, y en cuanto a esto de la sostenibilidad de la vida y de poner la vida en el centro, el ecofeminismo, la principal denuncia que hace es que este sistema de producción, de organización social y económica, que es el capitalismo, funciona de espaldas a la vida, digamos, que va en contra, lo que dice Yayo Herrero es que va en contra de las relaciones que nos permiten sostener la vida y en contra de la naturaleza de la que formamos parte, contrario a lo que el sistema quiere sostener, de que estamos por encima de la naturaleza. Entonces, bueno, en definitiva, la cuestión de la ecodependencia y de la interdependencia, que sería esto, ¿no? Visibilizar y revalorizar que dependemos estrictamente de lo que nos viene de la naturaleza, digamos que no podemos vivir por fuera ni por encima, y también que dependemos de otras personas y de estas tareas de cuidado, que después vamos a hablar más, que nos dedican también otras personas. Por eso lo de la interdependencia y la ecodependencia. Bien.
Bueno, ya este segundo eje tiene más que ver con lo que decía Maga de la interdependencia, porque se enfoca más que nada en el concepto de cuidado, que comparten ambas corrientes. Y, digamos, ¿qué entendemos por cuidado en este sentido? Es como, serían todas las prácticas y las actividades que realiza cualquier persona para la supervivencia en la sociedad en la que vivimos. Es decir, un cuidado puede ser el autocuidado, el cuidado de otras personas, o establecer las precondiciones para ese cuidado, es decir, comer, hacer la comida, ir a comprar la comida, lavar la ropa, etcétera. Son todas tareas de cuidado que en general se asocian con lo doméstico y que, bueno, obviamente están invisibilizadas, que las chicas van a hablar mejor en cada corriente. Bueno, y también la gestión del cuidado, que tiene que ver más que nada con la coordinación de horarios, o por ejemplo, no sé, tener el tiempo para llevar a quien vos cuides al colegio, al club, a donde sea. Entonces eso también implica tiempo dentro de ese cuidado. Y bueno, las preguntas que tiro para abrir este debate es para la economía feminista, cómo asocia, bueno, en realidad para ambas corrientes, cómo asocian este concepto, qué análisis le dan, digamos, cuál es el análisis que se desprende de cada una de las corrientes. Seguramente la economía feminista va a hablar de trabajo no remunerado, cómo se mide, de pobreza de tiempo, de datos para Argentina o para la misma ciudad de Rosario. Y desde el ecofeminismo, también cuáles son las corrientes, si es que existen corrientes dentro del ecofeminismo que pongan o que asocian a las mujeres con el cuidado de las personas y de la naturaleza. ¿Quieren arrancar ustedes, chicas, o voy yo? Agus, si querés ir vos, así haces como esa introducción y como quieras. Dale, bárbaro. Bueno, un poco como habíamos mencionado en el eje anterior, la economía feminista va a abrir el panorama a no solo lo que sucede en el mercado, sino también a lo que sucede en otros ámbitos, como es dentro de los hogares. Por eso es importante, digamos, el concepto de economía del cuidado que va a manejar la economía feminista, que es aquel que se refiere, digamos, a todas las redes de cuidado que se generan, que sostienen la vida, porque son aquellas que son obviamente realizadas en su mayoría por mujeres, y que son todas las actividades que garantizan la sostenibilidad de la vida misma. Es decir, todo el trabajo de lo que mencionaba Juli, de la precondición del cuidado, la higiene, la preparación de las comidas, todas esas cuestiones que van a garantizar que las personas puedan relacionarse en el mercado, digamos, acceder al mercado laboral, tiene todo un trabajo por detrás. Entonces, la economía feminista va a cuestionar ese individualismo que proponen por ahí corrientes más ortodoxas o neoclásicas de individualidad, de independencia de las personas, porque en realidad considera que todas esas redes de cuidado y esa economía del cuidado está siempre por detrás. Y obviamente va a visibilizar ese rol sistemático que tienen las mujeres en la economía. Por ejemplo, como para tirar un dato, acá en Rosario, las mujeres realizan 4 horas y media de trabajos no remunerados y los varones 1 hora 40. Entonces eso nos da un panorama bastante interesante de cuál es el rol que están cumpliendo las mujeres. Es decir, tienen una jornada laboral más grande, tienen que enfrentar todos esos trabajos no remunerados que además no solo no son remunerados, sino que tampoco son valorados socialmente. Y en ese sentido, la economía feminista va a incorporar el concepto de pobreza de tiempo, porque por ahí para los que no son de economía, digamos, para medir la pobreza se establece un nivel de ingresos mínimo, digamos, para acceder a ciertos bienes y servicios. Quienes estén por debajo van a ser pobres de ingreso y quienes estén por encima no lo van a hacer.
Entonces, la economía feminista va a ampliar el panorama porque para que esos bienes y servicios también puedan ser accesibles por las personas, consumidos, y puedan satisfacer nuestras necesidades, tienen que ser manipulados, digamos, un paquete de harina para que se convierta en algo comestible requiere tiempo. Entonces, abrir el panorama de lo que es la pobreza para medirlo de una manera más multidimensional y no solo por el ingreso, es súper interesante, digamos, amplía mucho más las mediciones y son mediciones más ricas. Y te hago una pregunta. ¿Hay, digamos, la economía feminista trabaja algún otro método o alguna otra medición con la que se puedan ver estas disparidades entre varones y mujeres que no solo sea el ingreso o el Sí, tal tiempo? cual. Bueno, como mencionaba antes, con el concepto de Corina, de lo que es esa subordinación de lo femenino a lo masculino, se ve en la participación en el trabajo remunerado de las mujeres, porque tienen una menor participación en el trabajo para el mercado, y obviamente eso después se traduce en una subordinación salarial, digamos, en una subordinación, digamos, de independencia y de autonomía económica. Y hay algunos indicadores que muestran mucho eso, que son, por ejemplo, las brechas salariales, que sabemos que se calcula que es de un 30% entre varones y mujeres en Argentina. También sabemos que las mujeres enfrentan tasas de desempleo más altas, enfrentan mayor informalidad. Por ejemplo, el sector doméstico, de trabajo doméstico, que es uno de los más feminizados, 7 de cada 10 trabajadoras trabajan en la informalidad, y todos estos datos son prepandemia. Y bueno, todos esos indicadores datan digamos, de esta desigualdad que sucede dentro y fuera de los hogares. Claro, o sea, no está solo por fuera del mercado, sino que dentro del mercado también se visibilizan un montón de desigualdades. Sí, tal cual. Bueno, Agus, si querés sigo. Un poco habías dicho, Juli, de pensar cómo asociábamos desde las distintas corrientes del ecofeminismo esto de los cuidados que tenía que ver. Y bueno, desde lo que traía Maga, de esto de la ecodependencia e interdependencia, hay dentro del movimiento ecofeminista o dentro de esta práctica teórica, hay dos corrientes, particularmente una que la llamamos la corriente esencialista, que de alguna manera es como la que defiende que las mujeres o las identidades feminizadas por esencia, por su propia naturaleza, están ligadas a la maternidad y están mucho más conectadas con la naturaleza. Y hay otro ecofeminismo que plantea un ecofeminismo constructivista, digamos que cuando existe esa ligación, existe una forma construida por el hecho de vivir en sociedades patriarcales, donde a las mujeres y a las identidades feminizadas se les asignan roles o tareas en función a esta división sexual del trabajo que hace que se produzca esa conexión. Particularmente nosotras, desde el ecofeminismo que venimos trabajando en Taller Ecologista, nos sentimos más cómodas en esta segunda corriente, que es la constructivista, a pesar de que muchas veces hay prácticas políticas derivadas de estas visiones esencialistas, como por ejemplo Vandana Shiva es una de las referentas sumamente interesantes de esta corriente, pero nosotras nos sentimos más cómodas desde el lugar constructivista, pensando también desde un ecofeminismo urbano, donde las dinámicas de la ciudad también se
se relacionan y ponen en cuestión, y como decía Agus, además de analizarlas, digamos, las viene a visibilizar, viene a poner en cuestión que existen un montón de trabajos que no son remunerados y que están sosteniendo todo un entramado de relaciones que hacen al funcionamiento normal de nuestras vidas y del mercado y del sistema en general. Entonces, por eso desde el ecofeminismo constructivista se hace hincapié en esto de la ecodependencia y la interdependencia, pensando en que en todas las etapas de nuestras vidas, cuando somos bebés, en la adultez y, bueno, cuando llegamos a la vejez también, siempre necesitamos de otros, de otras, para el sostenimiento de la vida, y lo mismo sucede con la naturaleza, porque, bueno, todos los servicios y bienes que nos provee son parte del sostenimiento de nuestras vidas. Entonces, esa combinación y esos cuidados son imprescindibles para poner la vida en el centro, como decía Maga, y relacionar esos movimientos. Así que esas son las corrientes con las que se presenta este movimiento. Bueno, después de ver todo esto que plantean las dos corrientes de los cuidados, el tercer eje ya está más como asociado a las crisis que plantea cada una de ellas, que tiene que ver con estos conflictos de los cuidados. Y el ecofeminismo, como decía Maga, plantea una crisis civilizatoria a raíz de las crisis tanto ecológica como de cuidados. Y en la economía feminista, estos conflictos los plantea más como deuda. En realidad no los plantea, los expresa en términos de deuda ecológica y de deuda de cuidados. No sé quién quiere arrancar más o menos a hablar de cuál sería el análisis del ecofeminismo en torno a estas crisis y cómo se relaciona para la economía feminista. También está bueno saber cómo es que un concepto que se relaciona tanto, que se vincula tanto con la deuda externa, con lo financiero, como es la deuda externa, cómo lo abordamos en la economía feminista, qué tiene que ver particularmente. Si querés arranco yo, Agus, para cambiar. Bueno, sí, la crisis civilizatoria, desde el ecofeminismo se habla de crisis civilizatoria como desde muchas disciplinas y muchos pensadores usan este término o esta idea para hacer referencia a que hablamos de una crisis como integral, que marca el agotamiento de un sistema de organización económico, de una forma de producir, de una forma de organizarnos socialmente, y que a su vez todo esto impacta también en cuestiones culturales y simbólicas. Por eso hablamos como de un quiebre integral. Y dentro de esa gran crisis, el ecofeminismo como que hace foco en la crisis ecológica y la crisis de cuidados. Por un lado hablamos de, la crisis ecológica, ya casi todos sabemos, tiene que ver, como con esta necesidad del sistema de generar un crecimiento económico ilimitado, ignorando que el planeta tiene límites, y que necesita sostener ese nivel y ese ritmo de producción cada vez más acelerado, consumiendo cada vez más materia, más energía, y a la vez generando desperdicios, residuos en cantidades desproporcionadas, y a un ritmo que rompe con los ciclos naturales del planeta. Perdón, tengo un mosquito que me está dando vuelta. Entonces, por todo esto decimos que el sistema es insostenible, es como inviable a futuro, porque no puede pretender seguir creciendo en un planeta con límites,
y también rompiendo toda esta lógica de cooperación que tiene el sistema, ¿no? La naturaleza. Y bueno, también dentro de esta crisis, así como las responsabilidades no son equitativas, no todos tenemos la misma responsabilidad sobre estos impactos y sobre la crisis, tampoco nos afecta a todos por igual. Y entonces eso tiene que ver también con las desigualdades, con la distribución de las riquezas, con la distribución desigual de las riquezas, con muchas cosas que venimos viendo en el curso, ¿no? Y quienes pagan las consecuencias de esta extracción desmedida de recursos son los que habitan esos territorios de sacrificios, ¿no? O sea, esas comunidades que sufren los daños ambientales y que justamente son quienes no pueden acceder a todos los bienes y los beneficios de este sistema. Y de esto también, bueno, se puede analizar también como en clave feminista, que es lo que hace la economía feminista, justamente tenemos que hablar de feminización de la pobreza, de todo lo que venía explicando Agus sobre la pobreza de tiempo, la brecha salarial, todo lo que hace a que las mujeres estén en condiciones desiguales. Y eso nos lleva a hablar de la otra crisis, que es la crisis de cuidados, que tiene que ver, bueno, con distintos cambios que se fueron dando a nivel social, cambios profundos que cambiaron la forma en que las personas resolvían el tema de los cuidados. Cuando hablamos de cuidado, bueno, como decíamos antes, implica un montón de cosas, no solo cuidar a las personas vulnerables, sino todo lo que implica el sostenimiento de la vida. Y bueno, estos cambios, queremos decir, por ejemplo, el acceso de las mujeres al mercado laboral, al trabajo remunerado, el hecho de que la población viva más tiempo y que haya más personas que necesitan también de esos cuidados, la urbanización, el crecimiento de las ciudades, el hecho de que tengamos que viajar largas distancias para ir de casa al trabajo, bueno, que ahora eso también está cambiando, pero bueno, la segmentación social dentro de las ciudades, bueno, todo esto también es algo que trabaja el urbanismo feminista, que es muy interesante. Y bueno, todos estos cambios hicieron que se tengan que redistribuir estas tareas de cuidados. Cuando las mujeres acceden al mercado laboral, las no se reparten, no se redistribuyen, sino que siguen asumiéndolas las mujeres, y bueno, eso resulta en la doble jornada laboral, y que bueno, todo lo que contó Agus también recién. Entonces, en definitiva, esa distribución desigual de las tareas nos deja a las mujeres con menos horas disponibles para trabajar, o para poder mantener un trabajo, o para tener trabajos de mejor calidad, estudiar, etcétera. Y si a todo eso también le sumamos las barreras que tienen muchas mujeres de los sectores más bajos de la sociedad para acceder a una vivienda, a agua potable, a condiciones dignas de vivienda, bueno, la sostenibilidad de la vida y todos esos trabajos se hacen mucho más pesados, más difíciles de sostener. Bueno, es todo como una rueda, y eso también tiene que ver, o eso también hace que las mujeres sean las primeras en salir a denunciar, o en ponerse al frente de las luchas cuando su territorio y la reproducción de la vida en sus territorios y en sus comunidades se ve afectada por proyectos extractivistas, ¿no? Que bueno, eso también hace parte de la práctica ecofeminista, que quizás muchas de esas mujeres digamos, no se reconocen o no se van a nombrar como ecofeministas. Esas luchas o esas prácticas que tienen al enfrentar al extractivismo, bueno, se pueden considerar prácticas ecofeministas.
Lo dejaría por ahí. Bueno, retomo entonces. Sí, desde la economía feminista, como bien mencionó Juli, se va a expresar en términos de deuda. Y es interesante pensarlo ahora justamente en contextos donde hablamos constantemente de deuda financiera. La economía feminista va a visibilizar otras deudas que no se miden tradicionalmente, digamos. Una de ellas es la deuda de cuidados, que está muy relacionada con la que mencionaba Maga recién de la crisis de cuidados. Como mencionamos antes, sabemos que son las mujeres quienes realizan la mayor cantidad de las tareas de cuidado y las tareas domésticas. Entonces se podría hablar de deuda de cuidados, que aquellas personas que pueden, digamos, cuidarse a sí mismas, toman cuidado de otras personas. Entonces, aquellas personas que toman cuidado de las demás contraen una deuda. En este caso, podríamos hablar de la deuda que contraen mayoritariamente los varones con las mujeres, y también podemos hablar de deuda que contraen las clases altas con las clases más bajas, por una cuestión de la contratación del servicio doméstico. Es decir, si bien es remunerado, sabemos que es un sector que enfrenta una gran informalidad, que no es bien remunerado. Entonces, se contrae esa deuda por los dos frentes, digamos. Y también podemos hablar del concepto que toma la economía ecológica, que va a ser el concepto de deuda ecológica, que es un poco por ahí lo vinieron tratando en las clases, que es que la deuda ecológica, digamos, sería aquella que contraen países del norte con países del sur que tienen que exportar bienes y servicios. Por ahí también, Juli, que está más metida en la economía ecológica, si me equivoco me puedes corregir. Países del norte con países del sur que mediante el comercio, y un poco lo vieron creo que con el intercambio económicamente desigual, se exportan recursos naturales, que ya sé que por ahí no les gusta a los ecologistas llamarlos recursos naturales, pero perdón, pero que se exporta agua, se exportan recursos naturales que son indispensables para la vida, se incrementa la huella ecológica, y todo eso se ve incrementado cuando hay en contextos, digamos, de deuda financiera, porque para pagar la deuda es necesario generar dinero. Para generarlo necesitamos producir más, o sea, trabajar más. Como mencionamos antes, digamos, para que las personas puedan ir al trabajo aseadas, alimentadas, higienizadas y listas y predispuestas para trabajar, es necesario que o sea, llevan incorporadas un montón de trabajo no remunerado que no es visibilizado. Y cuanto más necesario sea ese trabajo, digamos, más se incrementa esa deuda de cuidados de los varones hacia las mujeres. Y lo mismo con la deuda ecológica, digamos. Cuando se habla también de generar exportaciones para generar dólares y demás, eso también lleva por detrás un incremento de la deuda ecológica. Entonces, para pagar una deuda, se contrae más deuda con mujeres y con el ecosistema. Entonces, al fin y al cabo, la deuda se termina pagando a costa de la sostenibilidad de la vida misma. Y bueno, ese es un aporte, digamos, que la economía feminista viene a hacer junto con la economía ecológica, que es visibilizar estas deudas. Sí, tal cual, y además países como Argentina que son agroexportadores y que la manera, digamos, cuanto más divisas se consiguen exportando y todo eso lleva a una degradación del medio ambiente, así que
todo esto de la crisis ecológica también tiene que ver con esto de que los países del sur, digamos, se les llama a los países que exportan más, digamos, que tienen sus exportaciones, digamos, en lo primario, en la materia prima. Bueno, no sé si alguien tiene para hacer un comentario, alguna pregunta. Y si no, vamos ya con lo más concreto, con lo más real. Bueno, este eje, fuimos avanzando un poco rápido, este ya es el último eje, que está más asociado como a las prácticas reales y a la experiencia más que nada del taller ecologista, que las chicas seguramente van a contar, o también, digamos, a la puesta en concreto de las políticas o de las propuestas que tiene cada corriente en base a todas estas problemáticas y todas estas crisis que venimos charlando. Yo pregunto, digamos, ¿desde qué nivel debería abordarse el cambio para lograr una sociedad más igualitaria entre varones y mujeres? Digamos, ¿qué es lo que propone la economía feminista? ¿A qué políticas públicas apunta? Digamos, no concretamente, sino como para ir tirando un pantallazo. Y bueno, y para el ecofeminismo, ¿cómo arranca, digamos, cómo arranca en el taller mismo el interés o cómo surge el área de ecofeminismo dentro del taller ecologista? Estaría bueno que las chicas puedan contar eso. No sé, ¿quieren que vaya yo? Dale, Agus, ¿Cómo quieren? Dale. Bueno, como para no irnos tan abajo, digamos, todos estos indicadores que muestran toda esta realidad bastante desesperanzadora, digamos, hay herramientas. Obviamente yo no voy a plantear la solución definitiva a esto, pero digamos, hice como un rejunte de políticas propuestas por diversas autoras de economía feminista, como para mostrar un poco, digamos, hacia dónde deberían ir apuntadas las prácticas concretas para transformar un poco esta realidad. Todas las políticas apuntan a conciliar tanto la vida laboral con la familiar y lograr transformar los estereotipos de género que, como mencionaban bien las chicas también, feminizan el cuidado, naturalizan ese rol que tienen, o sea, que le imponen ese rol a las mujeres como cuidadoras, como si tuvieran, digamos, como una habilidad de nacimiento para cuidar a las personas. Y para desnaturalizar la feminización del cuidado. En primer lugar, algo que se propone desde la economía feminista es justamente llevar a cabo mediciones para poder hacer diagnósticos de cómo es la realidad, digamos, para poder transformarla. Porque como justamente se está cuestionando, se abordan cuestiones que son completamente invisibilizadas por el mercado, es necesario tener herramientas que permitan visibilizar esas desigualdades. Como por ejemplo lo es las encuestas de uso de tiempo, que son una herramienta fundamental para poder ponerle un valor, y no un valor en términos monetarios, sino en tiempo, que le dedican las mujeres todos los días a actividades que no son remuneradas. Estas encuestas lo que permiten es poder recolectar información sobre cómo las personas usan el tiempo de su día a día. Entonces nos permiten después cuantificar y también desagregar según el género cómo son las distintas participaciones. A través de estas encuestas también es que se permite calcular la pobreza de tiempos, como mencionamos antes. Que bueno, son mediciones fundamentales, porque nos permiten visibilizar todo eso que no se ve, que en realidad lo vemos todos los días en nuestra casa, pero que no se ve en las mediciones tradicionales. Después, bueno, también lo que hablamos antes de las brechas salariales, de la feminización de la pobreza.
de la informalidad laboral, todas estas cuestiones, o sea, todas las mediciones que se pueden hacer con perspectiva de género siempre van a ser muy enriquecedoras digamos, en permitir diagnosticar la realidad. Otras propuestas que proponen algunas autoras son algo, digamos, que es un reclamo histórico del feminismo, que son los permisos de maternidad y paternidad, y que estos sean intransferibles, para poder no solo fomentar una distribución más equitativa de los trabajos no remunerados, de los trabajos de cuidado, sino también para eliminar desincentivos para la contratación de mujeres en el mercado laboral, porque muchas veces a las mujeres no las quieren contratar, o digamos, dicen que no las quieren contratar por eso, por las licencias de maternidad, y digamos, ahí los varones tendrían una ventaja por sobre las mujeres a la hora de insertarse al mercado laboral. Entonces, los permisos de maternidad y paternidad serían un primer paso para eliminar esos desincentivos. También algunas autoras proponen la universalización del derecho a la educación infantil desde los 0 años de edad, que sería un espacio de cuidado para los niños y niñas desde el nacimiento. También se plantea una jornada laboral de 35 horas como máximo para, digamos, que no haya tanto tiempo destinado a la jornada laboral y permitir... perdón, ahí justo hicieron un comentario. Sí, la feminización de la pobreza, no tengo los datos porque no llegué a buscarlos, pero la feminización de la pobreza lo que nos dice es que hay un mayor porcentaje de mujeres pobres que de varones, que tiene mucho que ver con esto que mencionábamos antes de la falta de autonomía financiera, autonomía económica de las mujeres, y también explicado por la brecha salarial. También hace poco vi otros datos sobre, también hay brechas en el patrimonio, o sea, no solo en el salario, sino en el patrimonio que tienen las mujeres, en cómo está valorizado ese patrimonio. Entonces, la feminización de la pobreza hace alusión a que las mujeres son más pobres que los varones. Bárbaro. Perdón, me distraigo con los comentarios. Bien, otra de las políticas que se plantea son la igualdad de derechos y de protección social en todas las categorías laborales, una reforma integral del sistema de pensiones, es decir, como la mal llamada, digamos, jubilación de amas de casa, y obviamente también los presupuestos con perspectiva de género, como el que se está tratando ahora en diputados, digamos. Que todas las políticas tengan esa perspectiva de género y que se incorpore a la hora de llevar a cabo políticas públicas. Bien. Buenísimo, Agus, el aporte ese. Bueno, y después, Juli, habías dicho esto de digamos, qué deberíamos pensar para lograr una sociedad más igualitaria, y bueno, pensando más desde lo propositivo, como decía ahí, llegó un poco terminar la clase con cuestiones más propositivas y más lindas. Bueno, nosotras, desde nuestra organización, Taller Ecologista, que es una organización mixta, desde hace 35 años trabaja en nuestra ciudad en cuestiones socioambientales, en problemáticas socioambientales, tratando de generar políticas públicas, teniendo incidencia en las decisiones que tienen que ver con este tipo de temas en nuestra ciudad y en la región. Y bueno, y en 2016 nuestra organización tiene varias áreas de trabajo, entre ellas educación, tóxicos, energía, basura cero, soberanía alimentaria. Bueno, nos dimos cuenta de la necesidad
incorporar un área de trabajo que venga a transversalizar este feminismo popular, anticapitalista, antipatriarcal, para poder de alguna manera visibilizar la necesidad de pensar la realidad con estas claves que nos propone tanto el feminismo como el ecologismo. Entonces, encontramos en el ecofeminismo una corriente de pensamiento y de acción que nos brindaba esa doble mirada y que nos facilitaba recorrer ese lugar crítico, esa construcción que nos ayudaba a mirar esa realidad socioambiental, pero también teniendo en cuenta qué pasaba con esas identidades feminizadas dentro de esas problemáticas. Entonces, bueno, nos incorporaba esa reflexión integral sobre el rol de las mujeres rurales y urbanas en el mundo actual, y poner de alguna manera de manifiesto las relaciones de explotación y opresión que se viven simultáneamente tanto las identidades feminizadas como en la naturaleza, y pensar en alternativas. ¿Y qué pasaba con esto que también decía Maga antes, con estas mujeres que se encuentran en zonas de sacrificio o en las periferias de nuestras ciudades y que están afectadas por alguna cuestión, por alguna problemática socioambiental, y por estar las mujeres más ligadas y más relacionadas a estas tareas de cuidados, eran las primeras en identificar que algo estaba mal con estas relaciones y con estas necesidades que tenemos de los servicios que nos brinda la naturaleza. Si estaba el agua contaminada, si el alimento de repente tenía algún problema, si el acceso a determinados bienes y servicios no estaba garantizado, si no tengo el derecho a una vivienda digna, si el hábitat no tiene las condiciones necesarias para vivir y para que esa sostenibilidad de la vida se pueda dar para las personas a las que cuidan y para ellas mismas, cómo eso se reforzaba y cómo eso se problematizaba aún más en esos contextos. Entonces, bueno, de alguna manera el área de ecofeminismo viene a articular con las demás áreas de trabajo para visibilizar esas cuestiones. Así que, bueno, la verdad que desde el ecofeminismo urbano, por ser nosotras mujeres urbanas, lo que intentamos es todo el tiempo poner en cuestión en nuestras actividades qué hace al sostenimiento del engranaje de funcionamiento de nuestras ciudades, de dónde viene todo lo que consumimos y qué hacemos nosotros como personas con esos consumos. Entonces, pensando en esos límites y en esos límites que hablamos desde un principio, ¿no? De tanto de cuidados como de servicios que vienen a veces de territorios mucho más lejanos y que no somos conscientes en las ciudades, porque abro la canilla y sale agua enseguida, porque prendo la luz y no pienso de dónde están viniendo esas cosas. Entonces, hacer hincapié en esas cuestiones y visibilizarlas, y ver de dónde vienen, y a su vez ver qué pasa con esas personas que habitan esos territorios también. O sea, a costa de quiénes y a costa de qué vivimos y sostenemos nuestras vidas en las ciudades. Y bueno, y de alguna manera el área de trabajo pretende incluirse en el debate feminista, porque también algo que nos pasaba al principio es que parecía algo medio forzado, o que nos costaba hacer ese diálogo de discusión entre el sistema patriarcal y el modelo productivo vigente. Entonces,
hay bastante bibliografía, la economía feminista es un pilar fundamental para este movimiento y bueno, y logramos de alguna manera visibilizar esas prácticas y miradas de nuestra organización con fundando estas luchas de ecologistas y feministas. Y de alguna manera poner en diálogo esto pendiente entre el feminismo y el ecologismo, que aporta mayor igualdad a esta cultura ecológica. Que no es solo de las mujeres, sino que buscamos una igualdad y un reconocimiento donde todas las personas estemos en igualdad de condiciones. Hablo de identidades feminizadas porque hablo de trabajadoras, travestis, trans, no binarias y todas las identidades con las que las personas se pueden identificar y vivir en este sistema que tiene estas características tan fuertes, patriarcales y capitalistas, y que bueno, y que para pensar en otra vida más digna, en otra vida más igualitaria, más justa, debemos pensar también, pensando, como vos decías, Julia, en esto de los niveles. Yo creo que desde ya las políticas públicas y el reconocimiento de estos tiempos y políticas que tengan que ver con la economía feminista son fundamentales, pero también desde la educación y desde lo cotidiano y desde lo chiquito, también es fundamental que pensemos en nuevas masculinidades, pensemos en nuevas relaciones que hagan a la construcción de otros vínculos, que los cuidados no sean eso que nadie quiere hacer o que siempre quiero delegar a otros, sino que son una responsabilidad que tenemos como personas para sostener las vidas de todos. Entonces necesitamos sí o sí en repensar esas relaciones, ya sea con otros y con la naturaleza. Por eso hacemos ese hincapié en los consumos y en el recorrido de la vida cotidiana y en las relaciones que tenemos como comunidad, en cómo nos relacionamos con otros y en cómo respetamos a los demás. Sí, también, Flor, bueno, muy interesante tu aporte. Y también, digamos, además de la importancia que tienen las políticas públicas y lo que planteaba vos antes, como vos decías, verlo desde más lo cotidiano o de lo micro, dentro de las familias. Acá lo que contaba Abril decía, agregaría también que la sociabilización bajo roles de género le permite a las mujeres entender mejor la vulnerabilidad de nuestra vida y la de los demás, tener más empatía con la naturaleza y los animales y tomar actitudes menos riesgosas, que los varones sería leído como una pérdida de masculinidad y por lo tanto castigado socialmente. Eso está bueno para entenderlo, para entender que no solo se soluciona aplicando políticas, porque pueden existir muchas políticas y que después al interior de nuestras casas o digamos, dentro de nuestra familia no las reproduzcamos. Así que me parece muy, muy interesante el comentario de Abril también. Sí, totalmente. Repensar las masculinidades es algo fundamental. Creo que para todos esta construcción de estas sociedades patriarcales nos vincula de alguna manera con cuestiones difíciles de abordar, con crisis personales en muchos momentos de la vida, cuando nos damos cuenta que ciertas características de nuestras relaciones no tienen una impronta muy fuerte con eso que viene arraigado con la caracterización de nuestra sociedad. Entonces, está bueno pues, tratar de cuestionarse y repensar las prácticas comunes, tanto mujeres como varones y otras identidades. Por eso hablo de una igualdad, de respeto y de justicia social general, ¿no? Porque es importante que nos pensemos en colectivo, que todas estas relaciones hacen a
a esa vida que buscamos, ¿no? Con otro tipo de economía y con el reconocimiento de otras formas de hacer economía que no son las hegemónicas como vos planteabas en el primer eje. Sí, sí, algo también para pensar a la economía feminista en la diferencia de la economía neoclásica es algo que menciona también Corina Rodríguez Enríquez, que es, digamos, poner, como mencionaban ustedes también, de poner la vida en el centro y poner a no la reproducción del capital, sino la reproducción de la vida como eje principal. Y cuando recién mencionabas lo de la sostenibilidad de la vida y la vida, o sea, el tipo de vida también que queremos, me acordé de una frase de Amelia Pérez Orozco que menciona, dice, por sostenibilidad de la vida nos referimos al sostenimiento de las condiciones de posibilidad de vidas que merecen la pena ser vividas. Digamos, no solo la sostenibilidad de la vida, sino pensar qué vida. Sí, yo acá, perdón, traje acá unas imágenes que si quieren las voy poniendo de fondo, que están buenas como para darle un pantallazo general a las dos corrientes. A ver si puedo. Díganme si cuando estén viendo la pantalla, porque mi internet suele fallar un poco. No sé si ahí se ve o todavía no. No, todavía no, justo. Bueno, quizás se tome su tiempo. ¿A vos te dice como que está compartiendo? Todavía no, en realidad me aparece dejar de compartir, pero todavía dentro de la reunión no figura. Ahora dejo de compartir y vuelvo. Si quieren seguir con el debate. Bueno, yo mientras iba a hacer un comentario antes sobre lo que comentaba Abril, esto del lugar de, bueno, ahí justo se comparte, pero rápido, justo esto del lugar de dominación en el que se pone siempre, o que se puso históricamente a la naturaleza y a la mujer, tiene que ver con los estereotipos de género que se establecieron también históricamente, y esta dualidad de varón, mujer, sociedad, naturaleza, razón, emoción, como siempre toda una cosa binaria, y donde la naturaleza y la mujer y la emoción y todo lo que tenga que ver con lo femenino está siempre del lado, digamos, del lado menos valorizado, digamos, de esos binomios. Y que, bueno, son estereotipos que el feminismo viene cuestionando hace muchísimo, que se logró también deconstruir un poco, y es algo que el ecofeminismo toma, digamos, del feminismo, digamos, el aporte que el feminismo, digamos, puede ya tener en el ecofeminismo, eso de deconstruir esos binomios, y lo que decían antes, de no solo desencializar los cuidados, sacarle como esa cuestión esencialista de que están ligados a la mujer y a lo femenino, sino también reconectar a lo masculino o al varón con todos esos cuidados y con esas sensibilidades, por decirlo de una manera. Ahí está la imagen. ¿Se ve la imagen bien? Sí. Y ahí sí, Bueno, buenísimo. Bueno, esta imagen, saqué dos imágenes, esta como para representar un poco lo que plasmaba la economía feminista, que atrás se ve como una fábrica donde va la gente a trabajar como para producir y para poner en marcha de alguna manera la economía, porque, digamos, en este sistema que todo es crecimiento, todo es producción, todo se mide con números, entonces está bueno ver cómo, digamos, toda esa producción está llevada a cabo por personas, pero que dentro de sus casas también esas personas tienen que tener una
una condición o tiene que llevar a cabo un montón de tareas que en general las realizan las mujeres o las identidades feminizadas y no está visibilizado. Entonces se ve como esa persona, quizá ese varón que va a trabajar en la fábrica, antes tuvo que comer, tuvo que o preparar la comida, o que le hayan preparado la comida, tuvo que bañarse, tener casa, tener ropa, vestimenta, etcétera. Entonces está bueno ver esta imagen que dice el capitalismo también depende del trabajo doméstico. Me hace acordar... Y también traje... Ay, perdón. Sí. Perdón, Ju. No, decime. No, me acordé de algo que también dice Amaya Pérez Orozco, que nombra como a este hombre blanco heterosexual, como estos hombres champiñón que brotan ya listos en sus trabajos, ya comidos, bañados, con la ropa limpia, todos listos para el mercado, pero ¿qué hay detrás para que eso surja de esa manera? Saludables y demás. Bueno, y acá pone un compañero, y tienen que tener casa. Bueno, sí, claramente. Pienso en cuando hablábamos del tema de la feminización de la pobreza, no tener las condiciones dignas de una vivienda hace que, más que nada, también cuando la jefatura del hogar es femenina, todos esos trabajos se hagan, como hablábamos antes, en condiciones mucho más precarizadas y más dificultosas, y todas esas cuestiones que hacen a la sostenibilidad de la vida son mucho, o sea, se les dedica muchísimo más tiempo, y por eso también no se alcanza a empleos o trabajos que sean bien remunerados. Y lo que hablaba Maga de esta doble, y a veces cuando las mujeres encaran una lucha que tenga que ver con alguna cuestión socioambiental o con alguna cuestión de defensa o reconocimiento de un derecho que no está siendo garantizado, ya sea de sus familias o de sus comunidades o de su vivienda, se suma una tercera jornada que puede ser la militancia, que puede ser la asistencia a una asamblea barrial, a estar en la calle utilizando algo que tengan que reclamar. Entonces, los tiempos de esas mujeres son muchísimo más acotados que en caso de contar con una vivienda digna y con condiciones dignas de vida. Sí, y también en los momentos de crisis, la cuestión de sostener los comedores, la copa de leche y todo eso en los barrios, que también es una tarea que la mayoría de las veces asumen las mujeres. Totalmente. Sí, también algo que no mencioné tampoco para no extenderme mucho es justamente esa segmentación que se da también en el mercado laboral, que algunas la denominan paredes de cristal, que hay ciertos sectores que históricamente están feminizados, digamos, que hay mayor participación de las mujeres, y bueno, y ahí está también toda la cuestión de educación, o sea, de esos roles que asumimos desde nuestra educación como niños y niñas, y cómo los sectores también que están más feminizados son aquellos que tienen que ver con la enseñanza, con el cuidado, la enfermería, bueno, con los trabajos domésticos, y que además son trabajos que, según la valorización del mercado, siempre son los peores pagos, digamos. Y creo que también, digamos, a modo también de comentario con el contexto actual, son trabajos que hoy en día, en medio de la pandemia, se han demostrado los más esenciales. O sea, los trabajos que siempre fueron los más importantes, los que nunca se postergaron, excepto los jardines de infantes, que igual también siguen en la virtualidad, pero que después terminaron siendo asumidos por mujeres dentro de los hogares.
tienen todo un rol femenino. Sí, tal cual. Tal cual, están muy buenos los comentarios. Y acá traigo también otra foto que tiene que ver más con el ecofeminismo. A ver si se ve. No sé si se llega a ver completa, porque está como muy escrita. O quieren que lo agrande. Pero bueno, básicamente está ahí como dibujado, digamos, el ecofeminismo y que se expresa ahí como con una corriente de pensamiento que reúne perspectivas tanto ecológicas como feministas, que ahí están como las manos de arriba, y que también confluye con movimientos sociales, porque no es una corriente económica el ecofeminismo, sino que también tiene que ver con otros movimientos sociales. Y bueno, ahí que denuncia la cultura de dominación, que decíamos, de dominación, de opresión, tanto de las mujeres como de la naturaleza, y que provoca estas crisis de cuidados y ecológicas. Y ahí, bueno, en el medio está como la vida, como en el centro del análisis, como bien decían las chicas, con todas las propuestas que busca el ecofeminismo en este sentido. Que dice, bueno, buscar alternativas al modelo de desarrollo, denunciar la crisis de cuidados y la crisis ecológicas, reivindicar el derecho al cuidado, revalorizar el trabajo de cuidados y reconocer estas ecodependencias e interdependencias, que son justamente las que provocan crisis si no se las toma en cuenta. No sé igual si se llega a ver todo, porque abarca un montón de cosas la imagen. Está buenísimo. Y bueno, si tienen alguna pregunta o comentario, obviamente esto queda abierto al debate. Yo, si nadie se anima, me animo a romper. También me quedaron picando un par de cosas, digamos, y por ahí 2 preguntas para armar un poco de debate. Por un lado, digamos, esto que decía Maga, que me parece re interesante, de esto de reconocer la interdependencia y la ecodependencia, y pensar cómo la teoría neoclásica y el neoliberalismo, en definitiva, digamos, parte de un supuesto de que somos individuos, o sea, que no somos interdependientes, digamos. Y en economía se ve claramente, de hecho hay un economista que dijo, bueno, en realidad si nos quedamos sin recursos naturales no es tan grave, el problema es que nos quedemos sin capital, dijo el tipo. O sea, somos individuos y no tenemos ecodependencia, o sea, digamos, Quedamos flotando en el... Digamos, más que hongos, ya seríamos, digamos, no sé, hongos industrializados, digamos, surgimos, brotamos de la nada, pero no necesitamos ni a nadie para interactuar, digamos, nada, ningún tipo de interdependencia, digamos, ningún tipo de base material. O sea, es como, no sé, una abstracción, la verdad que es imposible pensarlo, pero desde ahí parte el mainstream económico, digamos, el mainstream cultural, digamos, esta idea del individuo, la meritocracia, de crecer, son todas ideas que van con la misma lógica, digamos. Entonces me parece que está muy bueno esto del cruce de la economía feminista, la economía ecológica, el ecofeminismo, digamos, pensar eso, cómo se van articulando, digamos, porque creo que más allá de diferencias que pueda llegar a haber o perspectivas y demás, me parece que en definitiva están enfocando hacia el mismo lado, digamos, la problemática, ¿sí? Digo, no veo como haya inconsistencias, digamos, en ese sentido. Y lo otro que pensaba es esto de que relacionó, creo que Agus, de la deuda ecológica y la deuda de cuidado, ya no me acuerdo si fue Agus, creo, pero digamos esto de también cómo de alguna manera el capitalismo y la mercantilización nos lleva a discutir la idea de valor. Todo el tiempo está esto de que hay que valorizar, ¿sí? Valorar, como que empiezan a jugar como sinónimos, que en realidad culturalmente parece que valorizar es todo dinero, digamos, y cómo en definitiva estamos en la deuda y en los cuidados, estamos pensando todo el tiempo en dinero, cuando en realidad son materiales y energía y son tiempos, digamos, que es lo que vienen a demostrar un poco el ecofeminismo, la economía feminista y la economía ecológica. Es decir, cómo estamos hablando en el lenguaje equivocado, digamos. Queremos hablar de cuidados y también aparece esta pregunta, bueno, hay que armar un sistema de cuidado, y por eso sale mucha plata. Pero, o
sea, si seguimos con el problema de la plata, no vamos a hacer nada, digamos, porque todo sale plata para el sistema capitalista, digamos. Aún no hacer nada. Porque fíjense que si el gobierno no hace nada, igual hay inflación, o sea, que igual hay un problema de plata, siempre. Entonces, bueno, me parece que es como, pensar eso como nos lleva a discutir en un terreno que no es el que hay que discutir. En un sistema de cuidado me parece que no hay que discutirlo desde cuánto sale en el presupuesto. Así como se logró no discutir la universidad pública en términos de presupuesto, parece que hay determinadas cuestiones que hay que pensarlas de otro lugar, ¿sí? Bueno, y después de esos 2 divagues, 2 preguntas para ver si se arma lío, digamos. Una para Agus, digamos, si podés, si te animás a reseñar un poco el debate de ese trabajo no remunerado, ¿hay que pagarlo o no hay que pagarlo? ¿Dónde me metiste, Guille? No te metí, digamos. Y después las chicas de ecofeminismo, ahí a Flor y a Maga, ellas hablaron de que había como dos líneas de ecofeminismo, el constructivista y el otro que era el esencialista, digamos. Si no hay, o a criterio de ellas, digamos, pues yo también lo he escuchado, digamos, si no hay como un ecofeminismo más europeo y un ecofeminismo más latinoamericano, digamos, o como también un riesgo, así como hay un riesgo de tomar la mirada feminista, digamos, y como de alguna manera desfigurar o sea, poner en otro lugar el ecofeminismo, si no hay como un riesgo de que el ecofeminismo termine siendo una copia del modelo europeo, digamos, y adaptar los problemas europeos, digamos, las miradas europeas a las realidades latinoamericanas. Digo, como para armar, a ver si se arma algún lío o algo. Vos querés meter bardo. Sí, que se arme. No, bueno, si quieren, tomo la primer cuestión. Creo que un poco lo que mencionabas recién, Guille, digamos, de utilizar el lenguaje y de caer, digamos, por ahí en términos monetarios, me dio la impresión, tal vez alguien tiene una opinión distinta, que la publicación del Ministerio, de la Dirección de Economía y Género del Ministerio de Economía, cuando hizo la publicación de los trabajos no remunerados, que lo valorizó en términos de cuánto sale, digamos, el trabajo no remunerado en el mercado, o sea, en cuánto se le paga a las empleadas domésticas. Me dio la impresión de que tuvo muchísima repercusión, no solo por el hecho de mostrar, digamos, en términos de minutos, cuánto tiempo las mujeres le dedican a esas tareas, sino también porque se expresó en términos de dinero, digamos, como que siento que se tomó magnitud de ese trabajo cuando se lo llevó a pensarlo en plata y a compararlo con otro sector de la economía, digamos, y a pensar a cuánto contribuye a la economía y demás. Y creo que es un debate, digamos, súper interesante en ese sentido, porque, bueno, también el otro día cursando otra materia de la facultad surgió justamente este debate de si todo es mercantilizable, digamos, de dónde también está el cuidado y la afectividad también en ese cuidado, en esos trabajos no remunerados, digamos. Todo lo que llamamos amor es trabajo no remunerado, digamos, ¿cómo se cuantifican cosas que son difíciles de cuantificar en dinero? ¿Cómo le asignamos un valor? Porque, digamos, la respuesta de la economía neoclásica sería 2 opciones, digamos, o verlo de cuánto sale ese trabajo no remunerado en el mercado, que podríamos ver, digamos, cuánto salen los jardines de infantes y la hora de las empleadas domésticas, o también pensarlo en términos de costo de oportunidad, o sea, pensar en a qué salario estaría renunciando la mujer que se queda a cuidar a sus hijos en la casa. Y no sé, la tiro a ver qué opinan también les demás. Pero me parece que hay cosas que es muy difícil de cuantificar y que también caer en cuantificar es un poco hacer el juego a la mercantilización de la vida.
Sí, Agus, creo que hay muchas feministas que están de acuerdo con ponerle un valor a ese trabajo y muchas feministas que no. Y, y, mm, y creo que a pesar de los diversos posicionamientos, eh, nosotras hemos escuchado mucho, bueno, en un curso a Corina, y ella plantea esta necesidad de ponerlo en valor del mercado, que ella lo ponía en un número a partir de estas encuestas de uso del tiempo del PBI, y que eso significa, digamos, poder ponerlo en cuestión para las personas que necesitan analizarlo desde ese lugar. A pesar de que nosotres, todos acá estemos hablando de esto y estemos tratando de ponerle valor a todas estas cuestiones que hacen a la sostenibilidad de la vida, a decir, bueno, como decimos nosotras siempre, me pongo las gafas ecofeministas, me pongo las gafas verde y violetas, hay personas que por esta cultura, por este sistema en el cual venimos transitando, necesitamos compararlo con números que realmente me digan, ah, sí, es una banda, necesitamos ponerlo en valor. Pero bueno, es un debate súper amplio y que no hay, como vos decís, bueno, el feminismo dice que nos posicionamos de esta manera, sino que los feminismos son muchísimos y hay distintos posicionamientos. Pero creo que, como decía Agus, hay cuestiones tanto de la naturaleza como de estos trabajos de cuidado que son muy difíciles de ponerles un valor, y que a qué nos llevaría ponerles valor, ¿no? Si realmente es necesario ponerle etiquetas y valor a todo lo que nos rodea. Y después, el otro tema era lo de las distintas corrientes. Sí, en realidad los ecofeminismos, eh, gran parte de la teoría que hay, que nosotras leemos y trabajamos, son mujeres que son europeas, y que plantean esta corriente de pensamiento desde allá. Pero nosotras lo que decimos es como que acá en Latinoamérica hay muchísimas luchas y muchísimas prácticas que son ecofeministas, muchísimas luchas de feminismos populares y comunitarios que hacen prácticas ecofeministas y a pesar de que no se proclamen como tales, están haciendo hacia la construcción de un espacio o de una alternativa ecofeminista que queremos, que pensamos como ideal, que tiene todas estas transformaciones en el sistema tal cual lo conocemos. Entonces, nosotras necesitamos permanentemente visibilizar esas prácticas latinoamericanas de lucha, porque son muchísimas, de mujeres que encaran esas problemáticas y que son ecofeministas en sus prácticas, por más de que no se llamen así. Y no hay mucho material bibliográfico, teórico, que venga de acá nuestro. Sí, no con ese nombre quizás de ecofeminismo. Y quizás lo que pasa es que de la misma manera que pasó con el feminismo, que muchas mujeres quizás eran organizaciones de mujeres, agrupaciones de mujeres, pero no se querían poner feministas porque asociaban el feminismo a un feminismo europeo o de clase media, como que no se sentían interpeladas, conectadas con esas luchas o esas demandas que ellas veían como de otro sector.
y después se fue como masificando, y también hoy tenés feminismos populares y tenés feminismos comunitarios, se ve mucho en los feminismos comunitarios de Bolivia, de Perú, de Guatemala, donde se está empezando también a aceptar un poco eso del ecofeminismo, pero como que el término por ahí no, porque se ve como europeo, pero el horizonte o la propuesta o las ideas sí las comparten. Acá que dice Daniela, la romantización de los cuidados va en detrimento de la posibilidad de elegir de las mujeres si cuidar o salir a trabajar, y en cualquier caso tener los recursos para satisfacer sus necesidades dignamente. Sí, pero a su vez, como decíamos antes, esta necesidad de democratizar los cuidados y de revalorizar los cuidados nos hace pensar también a nuestra vida de otra manera. No necesariamente romantizarlos y decir volvamos a casa y quedémonos cuidando nuestros hijos, sino que esos cuidados sean una pieza importante en el sostenimiento de la vida y que se colectivicen, pensándonos de otra manera, relacionándonos de otras maneras con otros. Por eso también el ecofeminismo se vincula mucho con el urbanismo feminista, pensando en cómo serían esas ciudades ecofeministas, cómo estarían organizadas las ciudades para que los cuidados sean colectivos, para que yo como madre pueda pensar en los cuidados con otras, que no me piense criando y digamos, sosteniendo todo eso sola. Si tengo el deseo de ser mujer y querer ser madre, no tener que pensar en que todo lo voy a tener que hacer sola, sino este replanteo de pensar en una comunidad que revalorice esos cuidados, no solo que tenga que ver con los cuidados de las niñas, sino que con los cuidados en general. Por eso pensar en nuevas masculinidades y en otras identidades que revaloricen esas cuestiones. Sí, justo. Sí, también leyendo el comentario que hizo Abril arriba, que si bien está ahí, estoy en contra de la mercantilización de todo, y yo también coincido en eso, como que en la medida en que todo siga igual y sigamos funcionando como hasta ahora, digamos, no sé si no monetizar el trabajo no remunerado, sino quedarse parada en el mismo escalón, por ahí no llevaría a nada. Creo que ese es el planteo que hace ella y que yo interpreto. Que debería hacerse como un cambio mucho más estructural a la hora de pensar en no mercantilizar todo, porque es verdad, no sé dónde había escuchado, no sé si me lo dijo Guille incluso, que en la Ciudad de México cobran los alquileres, digamos, el valor del alquiler depende de si está en una zona en donde el aire está muy contaminado o no. Entonces, indirectamente es como que le están poniendo valor al aire mismo, porque el valor de tu alquiler depende de eso, de si el aire está contaminado. Entonces, como que ya vamos avanzando a un mundo en donde se empieza a mercantilizar todo. Y no está bueno quedarse atrás. Digamos, en realidad lo ideal sería que no se mercantilice nada, pero tampoco interpreto que sea bueno digamos, quedarse en una misma postura. Sí, tal cual, también está, o sea, es como el debate, digamos, de cómo valorizar, si se debería valorizar, que lo tuvimos también acá en esta cátedra, digamos, si se puede valorizar a la naturaleza, digamos, cómo le ponemos un valor a la naturaleza, o sea, se le puede asignar un valor, se debería, no sé, siento que pasa eso, digamos, que hay cuestiones muy, muy difíciles de asignarle un valor.
Además, también un poco lo que mencionabas vos, Jud, es que si tampoco se cambia la manera de, digamos, de pensar la economía y se piensa como que el objetivo de la economía siempre va a ser acumular y reproducir capital, y no lo pensamos más como otras maneras de hacer economía, como las economías solidarias, las economías cooperativas, digamos, y si no podemos repensar otras maneras de organización y pensar más a la economía como un fin para sostener a la vida, también es complicado, digamos, caer en la lógica de la mercantilización y de la acumulación, digamos, de cómo se está pensando ahora. Sí, claro, se debería cambiar de por sí la base del modo de producción, como para pensar en eso. Sí, ahí yo querría retomar un poco creo que lo que plantea Iván, a ver si le entiendo, digamos. Me parece que es una idea interesante, que es esto de que valorizar no es poner precio. Digamos. Es como que también tenemos esto, digamos, yo creo que uno de los grandes triunfos del neoliberalismo también, digamos, vamos a valorizar algo, bueno, ¿cuánto vale en plata? Y no, es una forma de, si se quiere valorizar, digamos, poner en dinero, pero en realidad también a veces cuando uno dice hay que valorizar el trabajo no remunerado es justamente ponerlo en valor, pero no en el sentido monetario, sino justamente de poner la centralidad que tiene. Porque cada vez estamos estructurando sociedades donde, digamos, donde el valor el cuidado está desvalorizado, no solo porque si se paga mal y demás, sino porque lo pensamos como algo negativo, ¿sí? Pero porque tenemos una lógica creo que hay una lógica productivista por detrás, que me parece que también es lo que hay que desarmar, en el sentido de que uno dice, bueno, a ver, salgamos del contexto coronavirus, que es difícil, pero digo, uno tiene una gripe. ¿Y qué se supone que hace con una gripe? Bueno, te quedas unos días en tu casa, digamos, reposo y lo que te pide el cuerpo es que frenes un poco. La lógica productivista que nos dice, bueno, comprate un ibuprofeno, tomate un té Vic, tomate un té no sé qué, y mañana volvé al laburo, digamos, porque sos una máquina, digamos, así como le hacemos el cambio de aceite y filtro al auto en un día, express, la gripe se pasa en un día, digamos. Y también nos pasa con los cuidados de las personas menores, digamos. Yo lo veo con el cuidado de mi hija. Esta lógica de que perdemos el tiempo del juego, digamos. O sea, que en un punto, digamos, es como que pensamos que cuidar es estar ahí atajando, no sé qué. Y en realidad cuidar también es interactuar, es jugar, es disfrutar desde otro lugar. O sea que obviamente, digamos, te llaman a las 10 de la mañana y vos le decís, mira, estoy jugando con mi hija y te miran mal. En contexto de pandemia, más o menos las zafás, porque, digamos, como que vos le decís, bueno, mira, el jardín ni siquiera existe, pero parece que de alguna manera nos protege el hecho de que los jardines no están funcionando, pero no, en la lógica es, bueno, ¿y qué haces con tu hija en tu casa? ¿No? ¿Qué hace que no está instalada en una guardería, en un lugar ahí, que la están cuidando, pero digo, en el sentido de casi que es como colocarla en un espacio para que no interfiera con nuestra jornada remunerada? Y me parece que eso también hay como una lógica productivista que está bueno empezar a desarmar. Incluso por ahí andaba dando vuelta que esta discusión de qué es la calidad de vida, digamos, que es lo que me parece que está dando vuelta también, digamos. Si los objetos son calidad de vida, si los momentos, si las interrelaciones, si las cosas que vamos construyendo, los distintos procesos de la vida, eso es la calidad de vida, vivir bien o haber vivido bien la vida, o haber acumulado un montón de cosas ahí en algún lugar de la casa, o no sé, en un galpón. Pero bueno, yo creo que hay una cuestión ahí que es esto de valorizar no es siempre es precio. Pero es difícil, porque uno, más en economía, digamos, valorizar es poner precio, digamos. Ya decir que no es poner precio es casi ser un acto subversivo, digamos. Sí, tal cual. Sí, yo quería hacer un comentario. Chicas, gracias, excelente, me encantó la clase. Que tengo siempre una enorme duda con esto de las transiciones, ¿no? Que vemos a dónde iríamos, cuál es esa sociedad ideal por la que lucharíamos y la que nos gustaría, donde no estén las cuestiones mercantilizadas.
y haya una valorización de la interdependencia y un cuidado de la naturaleza. Pero hoy no es así, digamos, y las mujeres para vivir tienen que comprar su alimento, y entonces siempre tengo esta gran disrupción entre el futuro anhelado y el punto de partida de la actualidad tan abismalmente distinto, y cómo ir transitando una lucha por cambiar la cuestión de fondo, pero que en el momento necesita quizás medidas que de alguna forma te pueden hacer ruido, que le haces el juego al mercado, pero que terminan siendo indispensables para la forma de funcionar del mundo de hoy. Por eso decía que quizás esta romantización de los cuidados y de, bueno, cómo le pones valor en cuidar a tus hijos, valor monetario, porque la valorización simbólica tampoco es suficiente, porque no alcanza para comer ni para vivir tampoco, digamos. Entonces tampoco nos podemos quedar en esa romantización de decir no se le puede poner precio a ciertas cosas, porque las reglas del juego del mundo de hoy, la persona que lo está haciendo necesita satisfacer sus necesidades en un mundo mercantilizado, y creo que un primer punto de partida de la valorización debería ser una valorización económica y un reconocimiento para las personas que lo hacen, que eso les va a dar oportunidad de vivir dignamente, ni más ni menos que eso, ¿no? Y digo, siempre a uno le hace ruido por esto de que correr el riesgo de terminar haciéndole el juego al mundo mercantilizado, pero ¿cómo arrancás con este punto de partida? Digo, me pasan todas las dimensiones de los cambios necesarios, pero en este en particular, cuando hablamos si monetizar o no las tareas de cuidado, creo que sería en este momento necesario, me parece. Sí, comparto. Me parece que bueno, obviamente es un debate muy extenso, como comentábamos antes, hay distintas corrientes dentro de la economía feminista que se posicionan en un lugar o en otro. También creo que desde el Estado, por ejemplo, la asignación universal por hijo es una forma de valorizar ese trabajo, y bueno, y que hay reconocimiento que de alguna manera se empodera o se resignifica la dimensión política de lo que hace la mujer, del trabajo que hace habitualmente de cuidados. Hoy en día, con la pandemia, la tarjeta alimentar u otros subsidios del Estado son entregados a las mujeres, y son parte de políticas que garantizan que el recibimiento de eso y de la gestión de esos ingresos empodera de alguna manera y resignifica el trabajo de cuidados del hogar, más en situaciones de crisis y más en situaciones de vulnerabilidad. Creo que es importante resaltar eso, y creo que también mismas las compañeras lo resaltan, ¿no? Como hablo yo también milito en el MTE, en el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y mujeres que sostienen el comedor comunitario, que reciben salario social complementario. Hoy en día el resto de los ingresos asignados por el Estado son fundamentales para que ellas puedan garantizar el sostenimiento de sus vidas, por tener trabajos que no son reconocidos por el sistema económico convencional, hegemónico. Entonces, esos trabajos de la economía popular, que son llamados muchas veces changas, hoy en la pandemia no se pudieron garantizar porque no pueden salir a la calle, porque se tienen que resguardar, y todos esas
ayudas del Estado son fundamentales y creo que resignifican el trabajo de cuidados de las mujeres. También haber sido ellas mismas quienes recibían, quienes gestionan, quienes deciden después con esa tarjeta qué comprar y cómo gestionar, es algo súper importante y que a pesar de esa palabra empoderar, no la usamos mucho más, pero es una manera de darles mucha más valorización, no precio, a sus trabajos. Creo que en ese sentido también la discusión del ingreso universal también viene a enriquecer esa cuestión. Sé que la clase que viene, de paso metemos el chivo, no, sé que la van a tratar Guille y Lola la clase que viene. Yo la verdad que no estoy muy interiorizada en la temática, pero sé que también me ha aportado muchísimo a este debate y que muchas economistas feministas también lo están abordando bastante. Sí, ahí con Lola vamos a elaborar la semana que viene, digamos, la idea de ingreso universal y de políticas universales, digamos, de ingreso, que me parece que, digamos, spoileando un poco, ya creo que el argumento de la clase viene ahora, pero no importa. Digo, esto que mencionaban, digamos, de la asignación universal por hijo, la mal llamada jubilación para ama de casa, que en realidad fue una moratoria, digo, me parece que plantean un poco o tratan de resolver esta contradicción que planteaba Daniela. Bueno, ¿qué hacemos en el mientras tanto? Porque digamos, está buenísimo la idea de no mercantilizar, pero estamos en un sistema capitalista donde la gran mayoría de la gente no tiene ni siquiera los medios económicos para generar su propio alimento, digo, o sea, una cosa es, no sé, pensemos la ruralidad, no sé, los campos en el, no sé, principio del 1800, y otra cosa es, estamos en el medio de la ciudad en un departamento sin dinero, digamos, además que no pagamos el alquiler, nada, lo único que tenemos es aire para respirar, digamos. Entonces, una de las cuestiones que se plantea es esto, digamos, que es un poco el debate con el ingreso universal, con la asignación, con las moratorias previsionales y demás, es pensar que el Estado puede jugar ese rol, de alguna manera, de tratar de congeniar ese encarar la necesidad del momento, de niveles mínimos de vida, de niveles de calidad de vida, digamos, a través de la transferencia de ingresos, pero que no implique una relación mercantil. Porque, digamos, el sistema de seguridad social y el sistema, la lógica de generación de ingresos está pensada justamente bajo esta lógica del varón blanco heterosexual, que es trabajador. Digo, la asignación familiar surge como eso. Bueno, a ver, hay hogares donde hay menores a cargo. Bueno, paguémosle un ingreso extra por cada menor a cargo. Bien, ¿y a quién se lo pagamos? Y se lo pagamos al varón, decían. Por más que estaba pensada la idea de que era la esposa, la ama de casa, digamos, la que estaba cuidando a los chicos, se le pagaba al varón porque, digamos, el presupuesto, la presunción era que en todo hogar había un varón que generaba un ingreso en blanco. Entonces explotó por los aires, digamos, es una de las cuestiones que planteó la asignación universal por hijo, digamos. No todos los varones tienen ingreso, hay un montón de mujeres que salen al mercado de trabajo, hay hogares donde ninguno de los dos tiene ingreso, entonces ahí jugó la lógica de la asignación universal, por ejemplo, de generar un derecho que no es una mercancía. Es decir, ahí juega una lógica de derecho. Me parece que, digamos, que haya dinero, una de las discusiones que vamos a tratar de vehiculizar, o por lo menos generar, que haya dinero no quiere decir que haya una relación mercantil, por lo menos en la generación de ese dinero. Está bien que con ese dinero el jubilado va y compra en Coto y ahí hay una relación mercantil. Olvídense que Coto le va a entregar lácteos o Pharmacity le va a dar los medicamentos por una relación de reciprocidad, de solidaridad. Obviamente hay una relación mercantil, pero no en la forma de generación de ese ingreso. Es decir, esa persona lo adquiere ese dinero como un derecho. Y ahí se corrió la lógica mercantil. Por eso molesta mucho desde el neoliberalismo y de la ortodoxia todo lo que juegue con la lógica de derecho. Porque por más que hay dinero, digamos, no hay una relación mercantil. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de la universidad pública. ¿Por qué molesta la universidad pública? Porque no hay una relación mercantil.
por más que a mí me pagan un salario en pesos, y yo con ese dinero voy a Carrefour, y Carrefour me vende dinero, bienes, digamos, bajo una relación mercantil. Pero la generación de mi ingreso no depende de esa relación mercantil. Entonces, incluso lo que permite es eso, que estos espacios estén dando clases de cosas que no cierran, que no son negocios, que no convienen monetariamente, que no son la agenda instalada. Justamente son las cuestiones que permite cuando una relación no está mercantilizada. Entonces, bueno, un poco digamos, creo que hay una punta, como decía Agus, y también lo decía Flor, digamos, pensar alguna de estas políticas de ingresos universales, digamos, bajo esta lógica de tratar de desmercantilizar la generación de los ingresos. Obviamente, es necesario que haya un Estado distinto, digamos, en ese sentido, tiene que tener una concepción distinta, porque si la generación de ingresos la vamos a ir atando a los trabajos remunerados, es como que podemos volver a este círculo, digamos. Sí, eso, y un Estado también que, como vos decías, esto, la familia tipo, cómo pensamos a la familia, y hoy son muchísimos los hogares monomarentales, que son jefas las mujeres, y que bueno, se dan de esa manera, y muchas veces no son empleos formales con los que cuentan ellas. Y no, iba a decir una cosa más, pero no, ahora se me fue. Sí, ahí te agrego el ingreso familiar de emergencia, por ejemplo. Está pensado con, más allá del monto, supongamos que 10.000 pesos alcanzasen, digamos, está pensado por familia, y las familias sabemos que pueden ser desde una persona viviendo sola con una casa que heredó, a un hogar de 8 personas que tienen que alquilar, digamos. Y es el mismo ingreso para esas dos estructuras de hogares que son totalmente heterogéneas. Uh-huh. Sigue pensando como que hay una lógica de ingreso familiar, incluso esto, bueno, si el varón, no sé, porque el tipo de actividad que tiene, siguió percibiendo el ingreso, y la mujer no, el hogar sigue teniendo un ingreso, entonces ingresa en ingreso familiar de emergencia. Digo, hay como varias cosas para pensar, porque mucha de la seguridad social se pensó bajo esta lógica, la lógica de la familia. Como que las familias son mamá, papá y 2 nenes, o 3. Un varón y una nena, digamos. Fíjense que la línea de pobreza siempre se publica lo mismo. La familia tipo necesita, y la familia tipo anda a encontrarla. O sea, al revés, es un caso súper raro casi. Digo, entonces, creo que hay toda una lógica de seguridad social que hay que repensar también. Bueno, de hecho, lo mismo que mencionamos también siempre, digamos, de que las estadísticas siempre son binarias, o sea, siempre son varón-mujer, como que no se puede hablar de otras identidades porque ni siquiera hay datos para distintas comunidades. Entonces, digamos, como que aún pensando en políticas de género, aún pensando en indicadores con perspectiva de género que visibilicen desigualdades, seguimos cayendo en dicotomías cisnormativas. Bueno, y después un poco esto de pensar en nuestros consumos, cuando vos decías, Guille, esto de bueno, a dónde voy a comprar, y decía también Daniela, valorizar y acompañar y abrazar a los emprendimientos que vienen con otras lógicas, ¿no? Bueno, apostar a otro tipo de comercios, de comercio justo, de emprendimientos locales, localizar esas alternativas y acompañarlas y darles un sostén desde nuestros consumos como ciudadanos, ciudadanas. Eso también es súper importante, y que tiene que ver con estas elecciones que hacemos también como personas viviendo en las ciudades, ¿no? Porque con esto de que tenemos estos territorios productivos lejos y no vemos de dónde vienen las cosas,
bueno, es importante tratar de visibilizar de dónde vienen o ver esas historias que hay detrás de cada cosa que consumimos para tener en cuenta a dónde estoy apostando con mis ingresos, con lo que pueda aportar. Con Taller Ecologista también hicimos en un momento un proyecto de Ecoalimentate, que era acercar productores con consumidores, y videitos que era esto, un alimento, una historia, más que nada, bueno, desde el área de soberanía alimentaria, y donde cada productor, productora contaba la historia de lo que estaba llevando a una feria, de lo que estaba, de lo que le había puesto valor, qué sé yo, una mermelada, bueno, de dónde viene y a qué apuesta hacia otras economías y a las cuales nosotros como consumidores podemos acompañar y mejorar. Lo mismo con los residuos después. Pensar en nuestros consumos, pero también después en qué es lo que queda de esos consumos. Porque como hablábamos de estos, de los límites de la naturaleza, también tiene límites para hacer, para que esos circuitos sean dinámicos, necesitamos que sean la menor cantidad posible, de que si son reciclables, quienes se hacen cargo de esos reciclables para retornar a la industria, bueno, a quienes les damos ese protagonismo, si a los cartoneros y cartoneras o se lo damos a las grandes empresas, qué pasa con los residuos en la ciudad. Me parece que son muchísimas las preguntas que nos podemos hacer como consumidores y consumidoras y que tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando. Sí, digamos que la transición esa de la que hablaba Daniela, como que ya está en marcha de alguna manera. Lo que pasa es que hay que potenciar también todas esas experiencias, esas otras formas de producir, de consumir, de vivir, bueno, potenciarlas, apoyar cualquier política, cualquier proyecto que permita potenciar eso y multiplicarlo también. Se me ocurre. Sí, obvio, Siempre creo desde lo individual, desde lo individual, pero también pensando en lo colectivo, ¿no? Y en tratar de sumarse o de agruparse desde el lugar que sea, desde el espacio que cada uno sienta, o desde la trinchera, digamos, como dicen, desde cada trinchera, pero ir potenciando eso y siendo parte de eso. No, sí, iba a decir lo mismo, que falta como darle el pie para que se globalice o se colectivice todo esto. Sí, también retomando un poco eso, creo que está bueno mencionar también las propuestas de los sistemas integrales de cuidado, digamos, pensando en los cuidados, en institucionalizar y capacitar a cuidadoras y cuidadores. El otro día justamente me encontré en un taller con una mujer que trabajaba en una cooperadora de cuidados, digamos, en pensar una colectivización del cuidado, digamos, lo que también se planteaba es que el cuidado de las personas en una sociedad es un problema de la sociedad en su conjunto resolverlo también, digamos, que no tiene que caer solo en que los hogares distribuyamos de manera más equitativa ese cuidado, sino también en pensarnos, digamos, en soluciones colectivas y pensar otras maneras también y que no se caiga siempre en una contratación privada que seguramente encima va a ser otra mujer, y digamos, pensar otras lógicas y otras herramientas más comunitarias para solucionar el problema. Porque como dice Corina Rodríguez Enrique, o sea, el cuidado y los trabajos no remunerados están distribuidos inequitativamente entre varones y mujeres y también entre familias y Estado.
Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta. Y si no, bueno, podemos ir cerrando. Bueno, yo agradecerle a las chicas, digamos, a las 4, digamos, la verdad que me pareció que salió muy bien, digamos, el conversatorio. Se metieron en varios debates ahí complicados, digamos. Vos diste el pie, ¿Eh? Vos diste el pie en Yo dije, algunas. no, pero algunos ya lo habían planteado, tampoco arrancaron con una agenda light. Nada. Hubo ya alguna cuestión ahí. Y nada, agradecerles, la verdad que me parece que salió muy bien, digamos, y que permite pensar un montón de cuestiones, esto de sacarnos de los lugares comunes, digamos. Me parece que es súper interesante eso de, bueno, algunas cosas repensarlas. Quizás las repensamos y de alguna manera entendemos que está bien cómo se está articulando, o alguna cuestión puede ser rescatable, digamos, o no. Pero digo, me parece que es malo cuando uno las toma como natural y dice, bueno, listo, esto es así porque es así, porque la tradición, porque la cultura, porque... Nada, hay que replantearlas, por lo menos repensarlas. Creo que en parte la idea de la deconstrucción es esa, digamos, repensarlas de otro lugar. Y después, bueno, obviamente habrá que construir sobre eso que se deconstruyó. Así que bueno, por mi parte y como cátedra, agradecerle a las 4, la verdad que excelente. Bueno, no, muchas gracias por la invitación y muchas gracias, Juli, por moderar, y Maga y Flor, un placer escucharlas. Sí, igualmente, gracias por la invitación y fue un placer armar el conversatorio con las chicas, conocernos también, porque bueno, estamos en la misma y creo que en todas estos encuentros está bueno encontrarse con mujeres que están haciendo lo mismo y decir, estamos tirando para el mismo lado y queremos compartir lo mismo. Así que gracias y un placer. Sí, de mi parte también quería agradecerles y un placer haberlas conocido a las chicas del taller ecologista. Estuvo muy buena, muy dinámica la charla. Bueno, igualmente, también no quiero dejar de agradecerles y de paso todo lo que dijo Flor, obviamente, un placer todo. Y de paso, si quieren también conocer más de lo que venimos haciendo y esas actividades más de divulgación, están también en la página de taller y en el Facebook y Instagram y YouTube. Buenísimo. Yo ya estoy salteando un poco. Bueno, nos vemos la semana que viene. Seguimos el debate el lunes. Seguimos. Vengan preparados y preparadas. Bueno, nos vemos, gente. Nos vemos. Bueno, Chao. Chao.